¿Todo está bien? Buenas noches, doctor. ¿Se escucha bien? Y se ve bien también. Bueno, hoy día, jóvenes, la verdad que les pido disculpas porque hubo unos cambios a última hora debido a que en la universidad hoy día está comenzando un curso en innovación para crear aulas, en fin, un curso muy interesante para mejorar la calidad de los docentes, que va a ser todos los martes y jueves de 7:30 a 8:30. Entonces vamos a tener que cambiar eso. Bueno, ya lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿no? Y más el Congreso que nos tiene amarrados y con una serie de trabajos que hay que ver. La verdad que andamos un poquito apretados de tiempo, pero sigamos, igual vamos a seguir avanzando, igual vamos a seguir pasando clases prácticas. Esperemos que esta humareda y la cosa vuelvan a la normalidad en la universidad para que las clases prácticas, les reitero, las realicemos en horas de la mañanita, puede ser de 7:15 a 8, y a las 8 los libero, cosa que yo vaya comienza a las 9 los trabajos en el Congreso, ¿no? Entonces, ya nos vamos a ir acomodando y les voy a comunicar oportunamente. Bueno, vamos a avanzar hoy día el último tema en lo que se refiere a urología, porque luego ya entraremos en la materia de nefrología. Y vamos a hablar de lo que es las infecciones urinarias específicas, que comprende la tuberculosis urinaria, la esquistosomiasis, la actinomicosis y la filariasis. Ahí le vamos a agregar el estudio de la Candida albicans, la candidiasis, ¿no es cierto? Bueno, ustedes saben que la tuberculosis, jóvenes, es una enfermedad que abunda en nuestro país, ¿no es cierto? La pobreza, la educación, la forma de alimentarnos, la falta de trabajo, en fin, hay muchas situaciones por las que el ingreso económico disminuye notoriamente en las familias bolivianas. Y lógicamente con este gobierno y la situación económica que vamos a enfrentar, jóvenes, no se nos viene nada bueno. Vienen grandes nubarrones por delante que tenemos que enfrentarlos. De todas maneras, ya se está viendo mucha pobreza, no hay trabajo para los jóvenes y lógicamente cuando no hay trabajo los papás dejan de comer por alimentar a los hijos, viene la mala alimentación y al no haber defensas orgánicas, ahí aparece esta enfermedad terrible que se llama tuberculosis, ¿no es cierto? Entonces hablamos y decimos que es una enfermedad infectocontagiosa y a menudo es mortal. Es más grave en niños y ancianos y la especie causante es el Mycobacterium tuberculoso. Prácticamente la tuberculosis abarca todo lo que es el sistema genitourinario, ¿no es cierto? Ustedes saben que también aparte del sistema genitourinario, ataca los pulmones, ataca el peritoneo, ataca los huesos, en fin, ¿no es cierto? Entonces, es una enfermedad que ataca muchos órganos. El Mycobacterium tuberculosio es estrictamente aerobio. Se multiplica en 24 horas, tiene una única pared celular y puede permanecer latente en nuestro cuerpo por más de 20 años. La infección es por vía aérea a través de las gotas de flujo, ¿no es cierto? El bacilo es fagocitado por los macrófagos alveolares que prácticamente son incapaces de destruirlo, por lo cual se genera una infección, por lo cual hay un aumento de crecimiento en el interior del fagosoma. ¿Qué pasa con el sistema inmunológico? Hay una activación de las células T y de las células beta, mediadas por la respuesta. Las linfoquinas atacan a los macrófagos y los anticuerpos contra las bacterias invasoras. Es válido hacer notar en este momento que como tenemos bastante gente con HIV,
prácticamente esta enfermedad impide la respuesta inmune, causando enfermedad en las personas infectadas. A ver, alguien por ahí apague su micrófono, por favor. En cuanto a la patología del sistema urinario, fíjense, es invadido por un torrente sanguíneo. Quiero que observen con detalle todo esto. Prácticamente todo, riñón, próstata, epidídimo, ureteres, vejiga, uretra, pene, testículos, conductos deferentes, vesículas seminales, todo, absolutamente todo es invadido por la tuberculosis, excepto los cuerpos cavernosos. ¿Por qué? Les protege la fascia de Buch. Eso, lógicamente, se los digo yo a ustedes. En el cuadro clínico casi no hay síntomas y signos al principio, pero se acompaña de fiebre, cansancio, falta de apetito, disnea, tos, sudor nocturno y depresión. Fíjense acá, en esta figura, en el riñón tenemos las famosas cavernas que aparecen en el pulmón, también aparecen en los riñones. Aquí tenemos una, aquí tenemos otra. Hay una alteración importante del cuerpo de la vía excretora, porque el cáliz, de ser cóncavo, se hace convexo, prácticamente se aplana los cálices, que comienza a ir la vía excretora. El ureter se acorta, se hace mucho más grueso, y al acortarse facilita el reflujo. ¿Por qué? Porque el ureter se compromete, prácticamente es invadido por la tuberculosis. Cuando llega a la vejiga, prácticamente se presentan una serie de úlceras en la vejiga, o sea, por dentro. Mientras aparece una úlcera, esta se abre, luego cicatriza. Al cicatrizar, pierde ese sector, esa parte de la pared vesical, pierde su elasticidad. Entonces, como son muchas zonas, comienza una zona hiperémica, luego una zona ulcerosa y luego una zona cicatrizal. Entonces, mientras unas están abriéndose, la otra ya están cicatrizando. Por lo cual, la vejiga pierde su elasticidad, y al perder su elasticidad disminuye notoriamente su capacidad vesical. Al disminuir la capacidad vesical y al ver que ya no se distiende normalmente, el paciente comienza a presentar polaquiuria. Orinan a cada ratito. ¿Por qué? Porque la diuresis nunca para y llena rápidamente la vejiga, y como es de pequeña capacidad, prácticamente la polaquiuria se hace presente. También se compromete la glándula prostática, el epidídimo y el testículo. En cuanto al pene, también, por supuesto, menos los cuerpos cavernosos, ¿no es cierto? En el epidídimo, jóvenes, ustedes saben que el testículo, fíjense el cursor, el testículo está bailando en la bolsa escrotal, pero cuando el epidídimo, fíjense, se apega a la pared escrotal, se forma una especie de fístula epidídimo escrotal, donde se abren 1, 2, 3 bocas y comienza a salir un líquido seropurulento, que los médicos, al no saber identificar esta patología, le dan al paciente cualquier cantidad de antibióticos. El paciente viene y dice: doctor, me han dado cualquier de antibióticos para cerrar esta infección que tengo, y no se dio nunca, doctor. Entonces, ustedes, para hacer este diagnóstico, lo que tienen que hacer es palpar el testículo, y ustedes van a ver que el testículo ya no baila dentro de la bolsa escrotal, sino el testículo está fijo a la bolsa escrotal. Y si ustedes con sus manos o con sus dedos hacen una presión alrededor de
de esa fístula, entonces va a salir un líquido seropurulento. Ustedes recogen ese líquido seropurulento con un frasquito de vidrio de eso de penicilina o de gentamicina que vienen con su gomita que tapan, ¿no es cierto? Ustedes lo limpian bien, lo lavan muy bien y recogen ahí ese líquido seropurulento y pidan pesquisa de BK en secreción epididimaria. Entonces, lo llevan a la Cruz Roja, donde el estudio es prácticamente gratuito, no pagan absolutamente nada, y se encuentra el bacilo de Koch. ¿Entienden? De esa manera se hace el diagnóstico. Sigamos. ¿Qué pasa con el riñón y el ureter? Prácticamente es asintomática esta patología, puede presentar un dolor sordo en el flanco y el cólico renal puede estar presente cuando bajan, fíjese por acá, algunos pequeños coágulos del riñón hacia la vejiga. En la vejiga se presenta disuria, poliaquia, nicturia amatoria y dolor suprapúbico. ¿Por qué? Porque les dije que se van abriendo hay una zona hiperémica, congestiva, que luego se abre una úlcera que posteriormente cicatriza. Al cicatrizar, retrae toda esta pared vesical y pierde su elasticidad, así a lo largo de toda la vejiga, ocasionando como tal una disminución muy importante de la capacidad vesical. Pierde su distensibilidad la pared de la vejiga, pierde su capacidad total. Entonces, al disminuir notoriamente su capacidad, el paciente comienza a presentar poliaquia porque orina cada ratingo y de a poquito. Entonces, eso es un síntoma que a ustedes les debe orientar a sospechar de una tuberculosis. En el área genital se ve comprometida por vía hematógena, se ve que el conducto deferente está engrosado, el epidídimo no palpable, puede haber hidroceles por un proceso inflamatorio, la eyaculación es dolorosa, hay hematospermia, o sea, sangre en el líquido espermático, existe la fístula escrotal, como les dije a ustedes anteriormente, y los coitos en este paciente portador de esta patología son dolorosos. ¿Qué ocurre en la próstata? Normalmente la próstata se palpa y pueden haber oportunamente o secundariamente algunas zonas de induración. La vesícula seminal está indurada, crecida y fija. Acá está esta es la vesícula seminal. Fíjense. Y en el examen físico, en la escena general de una enfermedad crónica, no hay hallazgo abdominal. Existe la fístula en el escroto, el examen del tacto rectal es doloroso y la próstata se presenta firme e irregular. ¿Qué es notorio en estos pacientes por tuberculosis prostática? Que existen calcificaciones. Las calcificaciones son frecuentes y nos hace sospechar de una tuberculosis cuando se observa una calcificación grande en el parénquima prostático, que puede ser que con el dedo no les cueste tocar o magnificar el tamaño o cuantificar el tamaño, perdón, pero si ustedes piden una ecografía van a ver que se presenta como una zona calcificada bastante grande en el parénquima prostático. ¿Qué vamos a ver en el laboratorio? En el examen general de orina va a haber piuria sin bacteriuria, ¿no es cierto? El cultivo para bacilos tuberculosis en la primera orina. Siempre entonces se debe pedir el cultivo. Anteriormente, jóvenes, cuando sospechábamos de tuberculosis, cuando yo estaba haciendo la especialidad, teníamos que pedir durante 10 días seguidos, los pacientes orinaban y nos traían la orina de 24 horas, o sea, orinaban en su casa, en su trabajo, durante 10 días consecutivos y tenían que traer cada día su orina para que se haga un cultivo y una pesquisa de BK. Ya cuando yo retorné a Santa Cruz, ya prácticamente eso había cambiado. Y
se recolectaba la orina durante 5 días. Eso lo hacíamos acá en la Caja Nacional, en la avenida Irala. Y luego, posteriormente, ya cambió solamente a 3 días. O sea, se recolecta durante 3 días la orina de 24 horas. El paciente tiene que recolectar, llevarse una botella, en fin, y donde vaya a su trabajo y donde orine tiene que seguir recolectando. En la mañanita manda con un familiar al laboratorio para que se haga una pesquisa de beca en esas 3 muestras de orina. Cuando esas 3 muestras de orina dan negativa y aún nosotros sospechamos que hay una tuberculosis, existe una prueba definitiva que se hace a las 8 semanas, o sea, al mes y medio. ¿Ya? En el hemograma puede presentarse anemia, también se puede manejar inocular en un cobayo. Hay la prueba de la tuberculina, o sea, el PPD, que se inyecta un poquito en la piel y se ve una zona, una roncha que es bastante, o sea, más grande, donde se indica como que la prueba de tuberculina es positiva, lo que nos indica que ese paciente ha estado en contacto con el bacilo tuberculoso. ¿Qué vamos a encontrar en la radiografía? Fíjense, las famosas cavernas que se presentan en el pulmón, como también en el riñón, ¿no es cierto? En la urografía excretora hemos dicho que vamos a encontrar nosotros un ureter mucho más corto, más ancho, más ensanchado. En la urografía se ve que una alteración donde se ve prácticamente como carcomida el cáliz en la vía excretora y esos bacilos a medida que van bajando se van fijando en la pared del ureter para comprometer la pared ureteral, acortándolo y haciéndolo más ancho el ureter, lo dilatan un poquito más. Cuando esos bacilos que ya comprometieron todo el ureter, bajan a la vejiga y comprometen la uretra y así paulatinamente hasta llegar a la punta del pene, ¿no es cierto? Fíjense aquí la urografía excretora, esta es una pielografía ascendente. Se hizo una pielografía, fíjense, la capacidad vesical es pequeñita, casi no hay mucho, no llena mucho de orina esta vejiga. Se cateterizó y se envió contraste, donde se ve prácticamente una alteración de la morfología del cáliz, asimismo del infundíbulo y de la pelvis, ¿no es cierto? En la urografía excretora, fíjense, los cálices están moridos en los polos superiores, hay una calcificación en los cálices, aquí hay calcificación, y el ureter es recto y se encuentra dilatado. Fíjense, se enresta, se hace más grueso y por lo tanto al enrestarse y acortarse se presenta el reflujo vesicureteral. Fíjense acá, este ureter es mucho más grueso que este está prácticamente de un calibre normal, ¿no es cierto? En la radiografía simple, fíjense la cantidad de calcificaciones que se presentan en el riñón, lo cual nos hace sospechar, y asimismo la glándula suprarrenal, lo cual nos hace sospechar de una tuberculosis. Pero también esas calcificaciones se presentan en la enfermedad de Addison. Fíjese en la urografía excretora, los cálices y el infundíbulo están dilatados, ¿no es cierto? El ureter derecho, fíjense, está engrosado. Se ve claramente aquí que está engrosado el ureter. Y existe un abscesos parenquimatosos poco definidos. Fíjense, este es un absceso, este es otro absceso. ¿Qué se debe hacer cuando exploramos con instrumentos? Hay que hacer un estudio mediante la cistoscopía y a través del cistoscopio se hace la biopsia de la vejiga para encontrar las células gigantes del Langer o los tuberculomas. Y en la orina, por supuesto, se recoge la orina para mandar para un cultivo o pesquisa
de BK, ya les dije, en orina de 72 horas, o bien si se sospecha de 1 mes y medio de cultivo. Diagnóstico diferencial de la tuberculosis. Se puede diferenciar con una cistitis, una pielonefritis, una epididimitis, una cistitis aséptica, una nefrocalcinosis, papilitis necrotizante y riñones en médula esponjosa, ¿no es cierto? El tratamiento, esto no les voy a preguntar. ¿Por qué? Porque primeramente esto, ustedes no van a tratar cuadros de tuberculosis, van a tratar en la Cruz Roja, prácticamente, a Dios gracias, hoy en día, el Estado proporciona gratuitamente a los pacientes el tratamiento para la tuberculosis, lo que no sucedía cuando yo egresé de la universidad. Los pacientes sufrían porque si no tenían seguro, ellos eran los que tenían que costear y comprar sus medicamentos, que muchas veces comenzaban al tratamiento y por falta de dinero no terminaba y los pacientes acababan muriendo por esta patología. Hoy día ya prácticamente no ocurre. En su inicio no se encuentran patógenos bacterianos en la orina y en etiología se observa una exposición reciente a las relaciones sexuales. Puede estar presente el micoplasma, la clamidia y el adenovirus. En la cistitis aséptica abacteriana. Tomen en cuenta eso, jóvenes. La patogénesis y la patología nos muestra una inflamación aguda de la vejiga, irritabilidad vesical, hematura, ulceración, mucosa roja y dilatación de la porción inferior de los ureteres. Los síntomas clínicos son una secreción uretral clara y mucoide, existe una urgencia miccional, micción frecuente, hematuria terminal y hay un malestar y dolor suprapúbico cuando prácticamente la vejiga está mucho más chica. Los signos: existe una hipersensibilidad suprapúbica y una secreción uretral. Los datos de laboratorio, ¿qué vamos a encontrar? Leucocitos, leucocitosis, hematuria, el frotis teñido con ausencia de bacterias. Existen datos radiológicos como ser la urografía excretora, donde muestra todas las alteraciones que les dije. Hay un aplanamiento del cáliz, una alteración en el infundíbulo, hay unos pequeños abscesos a nivel del parénquima renal, el ureter se dilata, se acorta, presenta reflujo, la vejiga se achica, pierde su capacidad vesical, presenta úlceras, en fin, toda esa gama sintomatológica que ustedes ya han visto. ¿Qué vamos a ver en la exploración instrumental, en el cistoscopio? El tratamiento, la cistoscopía no es recomendada en su etapa aguda, joven, no es recomendada, pero sí se puede hacer y se hace cuando el paciente ya está recibiendo tratamiento para hacer un estudio principalmente diferencial o un diagnóstico diferencial. ¿Por qué? Porque nosotros, cuando el paciente ya está en tratamiento, podemos introducir el cistoscopio y vamos a ver las alteraciones que se presentan a nivel de la pared vesical. El tratamiento, por lo menos 4, debe durar durante 6 meses con estos medicamentos, o sea, la isoniazida, el etambutol y la piracinamida, inclusive la rifampicina, ¿no es cierto? Hay que dar una mejor nutrición y mejores condiciones de vida al paciente y a toda la familia del mismo. Evite el contacto social con los miembros de la comunidad, predispuesta por lo menos durante un mes, y verificar el funcionamiento del hígado 2 veces por mes. Ahora pasamos a la esquistosomiasis. El causante es el Schistosoma hematobium, que es un trematódo digenérico, vive en el plexo prostatovesical y transporta el macho, que fíjense es mucho más pequeño que la hembra. El macho mide 10 por 1 milímetro y la hembra mide 20 a 0,25 milímetros. ¿Cómo se produce? Los huevos transportados a la piel de los seres humanos
entran por el tejido celular subcutáneo, luego se liberan las cercarias y las mismas maduran en la sangre portal intrahepática. Luego la oviposición en las venas de la pelvis y región perivesical hacen que penetren en el músculo detrusor donde se anida en el epitelio de la vejiga, producen ovocitos y los ovocitos prácticamente salen con la orina y contaminando el agua dulce. Ahí en el agua dulce, estos ovocitos ubican al caracol de agua dulce donde prácticamente se cierra el ciclo, ¿no? Se llama miracidios, se producen los huevos y transportados a la piel humana para heridas microscópicas. O sea, cuando nuevamente orina el paciente en el agua dulce, estos buscan al caracol y el caracol prácticamente es el reservorio, ¿no es cierto? Ese caracol nuevamente produce miracidios que producen los huevos del caracol y estos entran por la piel del paciente ocasionando prácticamente unas heridas microscópicas. Ahí está el ciclo. Y se observa en la piel. ¿Y qué manifestaciones clínicas? Existe una reacción alérgica y un prurito y un eritema en la piel. Fíjense acá, toda esta zona y toda esta zona de la piel. Presenta una hematuria, hay náuseas, hay pérdida en la función del sistema urinario, existen causas, lo cual existe una calcificación, donde nosotros vemos prácticamente la evidencia de la misma, la cual se muestra como una vejiga en porcelana. Estos jóvenes subrayen, vejiga en porcelana, los riñones calcificados y el paciente puede presentar insuficiencia renal. Causa displasia escamosa y por tanto carcinoma de vejiga escamosa. Entonces, la esquistosomiasis puede derivar tranquilamente en un cáncer de vejiga. Subrayen eso y marquen, jóvenes. Les estoy diciendo. Vean acá ustedes cómo está la vejiga calcificada. Esto se debe, fíjense, esto es una esquistosomiasis urinaria. La vejiga está calcificada, retraída y predispone prácticamente a un cáncer. Fíjense, un cáncer de vejiga. La vejiga está retraída, hay una calcificación importante aquí en la pared vesical, ¿no es cierto? Fíjense acá, otra vez la calcificación. Aquí tenemos un ureter prácticamente dilatado. Fíjense, está dilatado desde prácticamente allá arriba, ¿no es cierto? Acá el ureter, fíjense, está dilatado, disminución importante de la capacidad vesical. Y aquí tenemos la presencia de un gran tumor, un cáncer de vejiga. Fíjense. Aquí tenemos nosotros un riñón aparentemente normal, pero fíjense, este riñón izquierdo está totalmente anómalo, ¿no? Aquí está el ureter, está dilatado, se observa una calcificación importante. Fíjese, aquí está la pared del ureter, está calcificada. Existen en los cálices y pelvis del riñón izquierdo, están dilatados con una atrofia importante del parénquima renal, fíjense. Y la vía excretora está completamente dilatada. El diagnóstico, se observan los huevos ver huevos tremátodos en la orina e identificar la cercaria en la sangre venosa. También se ven nidos en la resección del tejido de la vejiga mediante la cistoscopía. El tratamiento se realiza con metrifonato y praziquantel. Otra patología, la filariasis. La filariasis es un nemátodo. Se incluye en la filariasis linfática causada por la Wuchereria bancrofti, esta es la principal. Existe la Brugia milai y la Brugia timori. Requiere de un vector para esta patología, que es el mosquito. Aquí está el ciclo vital de la filaria, de 10 a 14 días tarde maduración en el vector,
de 6 a 9 meses existe una maduración en la zona linfática. Los linfáticos aferentes, o sea, están frecuentes en las extremidades inferiores y los genitales masculinos, viven cuando prácticamente la filaria se propaga en los pacientes, viven entre 5 y 7 años para luego morir. Epidemiológicamente, más o menos se dice que tienen 120 millones, están contaminadas, 90% causadas por la Bacteria Bancrofti, y las zonas endémicas están principalmente en África, Sudeste Asiática, República Dominicana, Haití y fíjense en Brasil, aquí cerquita, ¿no es cierto? El linfedema es una infección repetida. Linfedema, hay un hinchazón, si me permiten, entre comillas, como un edema en el prepucio, en los testículos, lo mismo que en los miembros inferiores. Fíjese la patogenia. Existe una respuesta proinflamatoria que estimula a los anticuerpos T1 y T2, que estos a la vez estimulan la inmunoglobulina E, y esta misma, a través de los linfocitos número 10, prácticamente estimula la inmunoglobulina G número 4. Esto no les voy a preguntar, solamente para que ustedes lo conozcan. La patogenia, fíjense, existe el linfedema, debido a que existe una respuesta inflamatoria. ¿Qué existe en el linfedema? Existen nódulos, supuración y principalmente los gránulos periparasitarios. Fíjense, este es un paciente con un linfedema. Esto prácticamente compromete el testículo y los epidídimos. Perdón, el testículo y el pene. Entonces, es una infección subclínica donde observa dilatación linfática, linfangiectasia escrotal, hematuria microscópica y proteinuria. Existe una adenolinfangitis aguda, donde hay una manifestación clínica donde presenta edema linfangitis, linfadenitis en sus 4 extremidades con predominio de los genitales. Los genitales se hinchan, se edematizan, jóvenes, pero es un edema linfático que es totalmente al edema carencial. Ustedes han visto el Godet positivo en los miembros inferiores por una insuficiencia cardíaca. Ustedes apretan y se ve que los dedos se quedan marcados. Pero es diferente el edema linfático, totalmente diferente, jóvenes. Se presenta una dermatolinfangitis, fiebre, mialgia, cefalea, placas edematosas, vesículas, úlcera y prurito. Todos estos son los síntomas presentes de la filariasis. La misma presenta manifestaciones geniturinarias, hay epididimitis, funiculitis, fiebre y un ataque prácticamente al estado general. Fíjense, se ve comprometido el estado general del paciente. Fíjense aquí, una funiculoepididimitis donde hay una inflamación y un edema del cordón importante, puede presentar dolor y las complicaciones son el linfedema crónica y con una infección bacteriana. Asimismo, puede presentarse un hidrocele reaccionar en ambos testículos. Seguimos con filariasis. Fíjense, aquí hay un edema del pene, del prepucio, que este edema es bien notorio. Les dije que está para diferenciar notoriamente del edema que presentan los pacientes con insuficiencia renal o los pacientes con insuficiencia cardíaca. Este edema es más duro y no se observa Godet en el mismo. Y es brilloso y es difícil. En fin, es totalmente diferente, jóvenes. Puede presentarse elefantiasis penoescrotal, quiluria. La quiluria es la presencia de linfa en la orina. Existe una eosinofilia tropical pulmonar, fiebre, tos paroxística, adenopatías y fíjense, los niveles elevados de inmunoglobulina y eosinofilia están presentes. ¿Cómo realizamos el diagnóstico? Mediante una radiografía de las calcificaciones, ecografía
una microfilaremia, hay que hacer el test de ELISA, anticuerpos antifilariasis, inmunoglobinas G4 y una linfangiocentelografía. ¿Cuáles son las medidas generales? Hay que prevenir las infecciones secundarias en este tipo de pacientes. Fíjense, hay que prevenir las infecciones secundarias, hay que hacer un cuidado prolijo de la piel, una buena higiene, un vendaje elástico, una elevación de los miembros inferiores cuando vaya a descansar o esté en la cama y una fisioterapia de estos pacientes. El tratamiento se realiza a través de la dietilcarbamazina, 2 miligramos por kilogramo de peso 3 veces por día durante 12 días y debe durar 2 a 3 semanas. También se utiliza el albendazol, fíjense, la famosa ivermectina que tanta gente utilizamos nosotros aquí para el COVID, ¿no es cierto? Y la doxiciclina, que viene de 100 miligramos, el iclato de doxiciclina. La dosis es 200 miligramos al día por 4 a 8 semanas, o sea, 2 cápsulas por día por 4 a 8 semanas. También existe el tratamiento quirúrgico donde se realiza una hidrocelectomía, se saca prácticamente la mayor parte del tejido. Fíjense, todo este tejido se saca y se reconstruye un escroto, un testículo, una bolsa escrotal mejor. Y existe una reconstrucción escrotal y de la zona vulvar en la mujer, ¿no? La equinococosis es causada por un cestode, el equinococos granulosos, que el mismo se encuentra en Australia, China, Rusia, América del Sur y el Medio Oriente. ¿Qué animales tienen que ver? Fíjense, causada por perros, los mismos que se encuentran en agua contaminada. Ahí es donde prácticamente uno entra a bañarse y se lo come los huevos, los mismos que al comérselos prácticamente presentan un quiste. Afectan, fíjense, a gran cantidad de pacientes ven comprometido su pulmón, su hígado y por último comprometen los riñones. ¿Cómo es el cuadro clínico? Al comienzo es asintomático, luego se presenta un crecimiento quístico entre 1 a 2 centímetros por año. Hay un dolor lumbar en la región del hipogastrio, semejando un cólico renal, que nos hace sospechar de una neuropatía obstructiva y al palpar prácticamente semeja un tumor de riñón palpable. Diagnóstico. La serología prácticamente tiene una sensibilidad de 60 a 90%. ¿Qué vamos a ver entre la ultrasonografía y la tomografía? Vemos un quiste esférico de paredes gruesas llena de líquido y con paredes calcificadas. Fíjense. Un quiste grueso, esférico, lleno de líquido y con paredes, fíjense, las paredes están calcificadas. El tratamiento es el albendazol a razón de 400 miligramos por día durante 6 meses y también se hace una resección quística, o sea, un tratamiento quirúrgico, ¿no es cierto? La actinomicosis es una infección crónica de tipo supurativo. Esta sí que es fea, jóvenes. Lentamente progresiva, causada por los bacilos gram positivos anaerobos que no producen esporas, pertenecientes al género Actinomyces israelí, Nerleundi, Odontalicus y Viscosus. El microorganismo invade el tejido y originan grupos diminutos pero visibles denominados gránulos de azufre. Esto es típico radiológicamente. La mayoría de las infecciones actinomicóticas son de tipo polimicrobiano. Esta infección se confunde frecuentemente con una neoplasia y se considera una enfermedad de difícil diagnóstico, la actinomicosis.
Los actinomyces son comensales de la orofaringe, el tracto gastrointestinal y el tracto urogenital. Tomen en cuenta esto, jóvenes. Forma parte de la flora de la boca y del colon. Hay que dar un paso fundamental en la patogenia de la actinomyces, es la ruptura de la mucosa. Existe una enfermedad cérvico-oral, torácica, abdominal, pélvica y de otras localizaciones. Pero la lesión típica es un absceso o conjunto de abscesos densamente fibróticos que producen una necrosis central. Van a ver ahorita, fíjense acá, miren, es un absceso importante que produce una necrosis central en los pacientes. Miren acá, miren esta imagen de FEA. La enfermedad clásica es una lesión fibrótica que se propaga lentamente por contigüidad hacia el tejido subyacente. Existen trayectos fistulosos que se extienden desde el absceso hasta el tejido y órganos adyacentes. Estos trayectos pueden cerrarse espontáneamente y luego volver a formarse. El diagnóstico se hace mediante la punción o biopsia y aspiración del sitio. Antes de iniciar el antibiograma, se debe hacer la punción, nunca hacer la punción y dar antibiótico, ¿no es cierto? Existen bacilos gram positivos, ramificados y filamentosos con un crecimiento lento de 1 a 2 centímetros. El diagnóstico diferencial de la actinomicosis es mediante con el eumocitoma o botriomicosis y también con los hongos y principalmente con las bacterias, principalmente el estafilococo. El tratamiento, penicilina G, 18 a 24 millones durante 2 a 3 semanas. O sea, 2 frascos de penicilina benzatínica, ¿no es cierto? Vale decir, no le van a poner usted los 12 ese mismo día. También se utiliza por vía oral la penicilina, la ampicilina, la amoxicilina, la doxiciclina. No se recomienda la cefalosporina ni el metronidazol. Se debe realizar un debridamiento quirúrgico y la duración de esta patología es más o menos entre 6 a 12 meses, prácticamente un año. Y la candidiasis, ustedes saben que es una micosis primaria o secundaria que afecta a la piel, mucosas, estructuras profundas y órganos internos. Forma parte de la flora normal del ser humano, pero existen algunas levaduras que son oportunistas. Hay manifestaciones clínicas localizadas, diseminadas, sistémicas, y existe una evolución aguda, subaguda y crónica. Es de presentación universal, o sea, como cosmopolita, y afecta a individuos de cualquier edad, sexo o raza. Esto no es propio ni de adultos, ni de jóvenes, ni de mujeres, ni de hombres. Afecta prácticamente a todos. No tiene relación con el clima o nivel socioeconómico, pero sí se encuentran enfermedades ginecológicas en un 20 a 30% de los casos. Se han descrito 81 especies de micosis que son hongos oportunistas, luego son patógenos cuyos factores predisponentes múltiples vienen de las fuentes exógenas. Afecta a cualquier individuo, edad, raza o sexo. O sea, el concepto de candidiasis es una micosis primaria o secundaria ocasionada por levadura endógena y oportunista del género Cándida, especialmente la Candida albicans. Se han aislado 80 especies de la misma y causa en general en el hospedero prácticamente tiene un efecto se encuentra fisiológicamente y a veces genéticamente se las adquiere. Nosotros, ustedes, yo, todos tenemos hongos, ¿no es cierto? Puede ser en la piel, puede ser en cualquier, pero prácticamente cambiando el pH nosotros con la alimentación, con cremas, pomadas, prácticamente superamos el cuadro, ¿no es cierto?
Pero también existen factores ambientales para la candidiasis. Es la humedad, el calor y la maceración crónica de la piel. Epidemiológicamente, está integrando normalmente la flora bucofaríngea, gastrointestinal y genital. También existen infecciones endógenas cuando hay un contacto mucoide directo prácticamente en la relación sexual. Existen también infecciones intrahospitalarias que son de origen exógeno, vale decir, con el uso de instrumentos permanentes, catéteres, prótesis cardíaca. Existe una transmisión de persona a persona. La madre, si presenta una vaginitis por cándida, puede comprometer al niño, por supuesto que sí, el cual va a salir por el canal del parto. 80-90% de los pacientes está presente en aquellos que tienen SIDA. El SIDA prácticamente atrae a la cándida, atrae al hongo y prácticamente cuesta superar en este tipo de pacientes porque no tienen defensas orgánicas, ¿no es cierto? Es más frecuente en la mujer que en el hombre. En mujeres son 8 veces más propensas a ser afectadas por la candidiasis que en el hombre. El alto uso de antibióticos, terapia vale de ser para infecciones respiratorias, digestivas, urinarias y tratamientos del acné, y el uso de estrógenos sintéticos y píldoras anticonceptivos aumenta el riesgo para las mujeres de adquirir una candidiasis. Con eso prácticamente hasta ahí llegamos, jóvenes, y vamos a ver el día martes. Yo les voy a comunicar a ustedes, yo creo que desde el lunes esto se va a normalizar. Entonces ya el grupo de lunes que le toca este lunes tendría que apersonarse a las 7:15 de la mañana a la sala de urología del Hospital San Juan de Dios. Yo voy a estar presente a las 7:15 para que hablemos de la parte práctica, unos 45 minutos o una hora. Yo los libero y después les decía que luego hago mi trabajo, veo a mis pacientes, porque a las 9, 9:30 debo estar en la universidad para entrar en el Congreso. Entonces, Buenas noches, doctor. Dígame, buenas noches. Claudia Vargas le habla. Escúcheme, esta semana que se suspendió por el tema de los problemas ambientales, le tocaba el grupo B. Entonces, la semana siguiente ya va a ser el grupo A. ¿Seguimos con el grupo B nomás? Correcto, así es. No, Doctor, gracias. viene el grupo A. O sea, hagamos a los que realmente le toca, ¿listo? O sea, digamos, jóvenes, es que toda esta semana no ha participado. No ha participado el grupo B. O sea, toda esta semana el grupo B, sí, legalmente le tocaría ya una nueva semana el B, pero ya el grupo B ya quedaría sin prácticas. La anterior semana hizo el grupo A, ¿no es cierto? Sí, el grupo A. Entonces, hagamos lo siguiente. Esta semana que viene, que sea el grupo B, que comenzamos el día lunes con el grupo B, el lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, y la subsiguiente semana nuevamente hacemos con el grupo A. ¿Por qué? Porque el Congreso va a durar todavía, ¿no? Esto no tiene ni miras de terminar, va a durar. Entonces, la próxima semana hacemos el grupo B, ¿listo? Que les vaya bien, jóvenes. Gracias. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego.